Bienvenidos a la pantalla de Canal C. Estamos empezando Secretos del Poder con el licenciado Alfredo Blanco y muchos temas para hoy. Demasiado cargado el programa. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Tenemos muchos temas y tenemos invitados muy importantes. Bueno, el primero de ellos, en un minutito nada más, está hablando con nosotros el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quintero, que ya nos está esperando aquí en el estudio. Después, el segundo invitado va a ser nada menos que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, John Boretto seguramente nos va a explicar cómo es esto de tratar de gestionar una universidad pública sin recursos, porque vienen con el presupuesto de creo hace 2 o 3 años. De hace 2 años atrás. 2 años atrás. Y para el cierre, un economista que nos va a explicar cómo viene este tema del entendimiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Así es, Marcelo Capello, destacado economista de Córdoba y miembro del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Bien, todo esto para Secretos del Poder, que como todos los martes empieza de esta manera. Al comienzo del programa, un invitado que viene a traer un asunto que permanentemente necesita de actualización en todo el país, porque es uno de los principales inconvenientes que tenemos hoy en la Argentina y obviamente también en la provincia de Córdoba, está siempre en agenda, la cuestión de la seguridad. Por eso el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, nos acompaña en el estudio de Canal C. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿cómo le va? Bueno, te sentaste ahí en el medio y dijiste, antes de empezar, para recibir de los dos lados. No, recibo de los dos lados, como de costumbre. No, bueno, pero imagino que en la agenda y a nivel nacional es uno de los temas que más inquietan a los argentinos porque ha crecido notoriamente la... Sí, probablemente sea... en Argentina el tema número 1 a nivel de encuesta en cuanto cuando se le pregunta a la gente cuál es el mayor problema que observa, ¿no? La inseguridad, salvo en muy pocos lugares, figura como tope, al tope de la demanda de la gente. Eso lo vemos claramente cada vez que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, convoca el Consejo de Seguridad Interior, en el que estamos los 24 ministros, más todos los jefes de policía, y surgen varias cosas de esa reunión que son muy importantes, que se hacen 3 o 4 por año. Ahora estamos por tener la próxima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la próxima va a ser en la ciudad de Córdoba. Surgen algunas cuestiones que son importantes, que es que el problema que tiene Córdoba con la inseguridad no es ajeno a los que tiene el resto del país. Cava, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, básicamente con las que nosotros nos comparamos, no nos comparamos ni con el norte ni con el sur, pero y en esos casos nosotros al hacer una comparación en cuanto a delitos prevenibles, delitos de homicidio, que son las tablas que se miden habitualmente para las tendencias delictivas y los picos crecientes y decrecientes, nosotros venimos en una situación estable, bien. Yo no hablo de números y no me voy a meter en números con un economista, mucho menos, y no me quiero meter en números estadísticos, pero le explico por qué no lo hago. Porque para mí los números estadísticos son absolutamente importantes para la toma de decisiones. Pero en seguridad, plantear los números de estadística hacia la sociedad, hacia el público en general, hacia una sociedad que siente que cada vez vive en una sociedad más insegura, en una provincia más insegura, en lugares más inseguros, es muy difícil porque cualquier número que yo te pueda dar se desvanece automáticamente cuando vos salís a la puerta y te arrebatan el celular. Es cierto, la víctima del robo inmediato creo que va a decir de qué me están hablando. No, pero no solamente eso, sino que cuando vos prendés los canales de televisión de Córdoba y del país y ves que la inseguridad es noticia de manera permanente, eso claramente va a generar una percepción de inseguridad que hay que contrarrestarla con muchísimo trabajo en calle,
con muchísima presencia policial, con muchísimo trabajo de prevención, con muchísima investigación criminal previa y post delito, que es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra policía de la provincia de Córdoba. Y en líneas generales, a 15 meses de haber asumido, nosotros estamos en un franco proceso de depuración de la fuerza policial, en una transformación real de lo que es la fuerza policial, de su concepto, de su paradigma, de su forma de trabajar, de algunas concepciones. La policía tiene 164 años, va camino a los 165 años, son instituciones muy duras, muchas veces que se resultaron impenetrables, pero nosotros estamos haciendo con este jefe de policía, con este Estado Mayor y con esta cúpula policial, transformaciones que queremos que queden en el tiempo. Yo siempre digo lo mismo cuando me junto con ellos. Nosotros tenemos que hacer transformaciones en los planes de estudio, tenemos que hacer transformaciones en la cantidad de cursos de capacitación que estamos haciendo. Nosotros tenemos récord de cursos de capacitación desde que asumí hasta ahora a la Fuerza Policial en Marcha. Para mí la policía no se capacita solamente los 3 años que dura la carrera de oficiales y suboficiales. La capacitación sí tiene que ser constante y permanente, como lo ha hecho usted en su profesión o como lo hemos hecho quienes somos profesionales y nos seguimos capacitando y nos seguimos perfeccionando. Bueno, la policía no tiene que ser ajena a eso. Después vamos bien a lo de la fuerza, pero mencionó, ministro, a la ministra de la Nación, que estuvo aquí esta semana pasada. Jueves. Da la impresión que tienen muy buen diálogo con la ministra. Vi una foto en que está usted sentado rodeado de diputados de La Libertad Avanza y la propia ministra que estaba a su lado. Le quería preguntar esto. Uno tiene la impresión que la provincia con el gobierno nacional tienen miradas distintas en muchos aspectos y bueno, la relación institucional perdura, pero hay diferencias. El gobernador más de una vez hace crítica a decisiones nacionales. En seguridad, ¿se replica eso o ustedes en seguridad están mucho más cercanos con el Ministerio de la Nación? Dos cosas. El primer convenio que firmé cuando asumí como ministro fue con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hacer operativos en toda la provincia conjuntos con las fuerzas federales. Fue una colaboración conjunta de FPA y Policía de la provincia de Córdoba, PSA, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, que después de muchísimos años de intentarlo, por primera vez se instaló en Córdoba. Yo voy a usar una frase que usa el gobernador a menudo: podemos pensar distinto pero trabajar juntos, ¿no? Pensar distinto y trabajar en conjunto, eso no opta. Pero también en materia de seguridad quiero decirle que cuando yo acepté ser ministro de Seguridad, cuando el gobernador me lo propuso, cuando hablamos en general de algunos puntos, algunos quedarán entre nosotros, otros se los puedo plantear con tranquilidad, fue decirle el proyecto de seguridad en la provincia es para todos igual. Para todos los intendentes iguales. Nosotros implementamos un proyecto de seguridad integrada con guardias locales y significa que los intendentes se involucren en el tema de seguridad, cosa que ya venían haciendo. Pero que acá no haya hijos y entenados. Que acá yo no iba a trabajar con el partido político y no iba a trabajar con un mapa político la seguridad. Los ciudadanos son de la provincia de Córdoba, a todos le brindamos seguridad por igual, sea quien los está gobernando y sea quien votaron. Con la ministra Bullrich lo que tenemos es un claro entendimiento de gestión, pero un claro entendimiento de gestión con ella, con la secretaria Monte Oliva, con el secretario Majul, con el secretario Berrier de lucha contra el narcotráfico. Hablamos permanentemente, no digo diariamente, pero casi, que estamos permanentemente, porque Córdoba es un lugar en el que en el que el gobierno nacional presta especial atención, y mucho más cuando aplicaron el Plan Bandera en Rosario y temíamos que pudiera eso correrse para Córdoba, entonces tuvimos que blindar la frontera con Santa Fe. Entonces es un trabajo conjunto. La verdad que yo cada vez que hablo con la ministra se especula mucho de la relación que tenemos con... Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se lleva el gobernador Yayora con el presidente de la Nación, Javier Milei? Es una cuestión que la irá articulando con los diputados y senadores nacionales, porque es una relación política que excede el marco de la competencia que yo tengo como ministro de Seguridad. Como ministro de Seguridad y atendiendo a los problemas de seguridad de los cordobeses, yo debo decirle que la relación con la ministra Bullrich y con todo su ministerio es aceitada, es armónica, es excelente, y cada vez que ellos nos han necesitado a nosotros hemos estado. Y cada vez que nosotros lo hemos necesitado a ellos han estado. De manera inmediata, y le vuelvo a insistir, la relación es diaria y diría prácticamente constante. El problema narco sigue siendo el principal inconveniente que tiene hoy la policía o los sistemas de seguridad en la Argentina para brindar seguridad. Digo, sabemos que los crímenes narcos se ven cada tanto, mucho más en algún otro lugar,
pero evidentemente son como a veces difíciles de desentrañar, muchos más violentos. A ver, la cuestión narco es una consecuencia de un montón de otros factores. El narco ingresa no por sí solo, sino por un montón de otros factores que en Argentina lo estamos viendo y lo vemos en las distintas jurisdicciones, y me parece que nosotros lo estamos atendiendo con especial interés, pese a que las provincias no tenemos, desde la desfederalización de la ley de estupefacientes, nosotros tenemos la lucha del narcomenudeo. Este gobernador ha dicho claramente que nos vamos a meter más allá y vamos a ir contra el crimen organizado y las organizaciones de narcotraficantes. Por supuesto que estuvo excediendo nuestras propias competencias y con ayuda del gobierno federal y por supuesto con ayuda también de los jueces y fiscales federales. Yo creo que el problema narco claramente es un problema de la inseguridad, pero es uno más a los que se suman a una serie de factores de riesgo. Si nosotros vivimos en un país con el nivel de pobreza que nosotros tenemos, claramente es un factor de riesgo. Yo no estigmatizo, jamás me van a escuchar estigmatizar a la pobreza. El pobre no delinque. Mencionaste el tema de la pobreza y dicen que en algunos lugares, a raíz de la pobreza y a raíz de que el Estado había abandonado algunas presencias, el narco se hacía cada vez más fuerte. A ver, factores de riesgo. La pobreza es uno de los factores de riesgo, no es el factor determinante de la delincuencia, ¿no? Que quede claro. La pobreza, la falta de proyecto de vida de los jóvenes, la falta de escolarización. Yo siempre digo, porque lo veo en el territorio, yo soy un ministro que estoy permanentemente en la calle. Cuando uno ve que el entramado y el tejido social está absolutamente roto, pero roto en serio. No hay contención familiar, no hay contención escolar, no hay contenciones de clubes de barrio, no hay contención del Estado, que se ausentó de un montón de lugares y encima lo queremos ausentar de un montón de lugares más. La verdad que nos preocupa y nos preocupa mucho, porque eso es un combo letal. Y si le suma el narcotráfico a la presencia de la droga, bueno, ahí directamente ya estamos en una situación de extrema gravedad. Nosotros no tenemos ni cerca la situación que tuvo la hermana provincia de Santa Fe y particularmente la ciudad de Rosario, pero no lo queremos tener. Por eso encendemos todas las luces de alarma y por eso el gobernador Martín Yarlora ha dejado absolutamente claro que en Córdoba salud, educación y seguridad son prioridad para el gobierno. Ahí hay inversión, en salud hay inversión, en educación hay inversión, en obra pública hay inversión y por supuesto la hay también en cuestiones de seguridad. Es decir, si nosotros vemos que en la provincia de Córdoba no tenemos situaciones como en otras provincias, es porque probablemente el gobierno ataca en todos estos frentes que yo le estoy planteando un problema que después termina. El último eslabón de la cadena es la cuestión de cuando llega la represión de la policía. Nosotros llegamos cuando ya está todo roto. Si no, no llegamos. Si no, nos llaman. Hablando de ese último eslabón de la policía, en las últimas semanas ha habido como muchos o algunos hechos que han impactado mucho en la opinión pública por determinadas acciones que podrían suponer exceso del uso de la fuerza de parte de la fuerza de la policía. Uno de ellos, bueno, recientemente, el caso de una persona que murió con la intervención policial en una estación de servicio. Está bien. La pregunta mía es esta, ministro. ¿Qué tan grave es estas faltas de comportamiento de la policía o este exceso de uso de la fuerza? Bueno, en primer lugar, para decirle a la gente, para que quede claro algunos conceptos, está bien que hablemos de un exceso, porque claramente la policía está facultada, el poder del Estado lo emite de la facultad de poder utilizar la fuerza a los fines de cumplir la función de restablecer el orden público en las calles. Yo le voy a decir a usted que le va a gustar, porque yo le digo que no hablo de números, pero esto no me queda otra que mostrarlo con números. Nosotros en el año 2024 tuvimos más de 15.000 detenciones de personas en flagrancia, de las cuales 929 fueron situaciones críticas, es decir, una persona que se muestra alterada, ya sea por el consumo de droga, por alguna situación psicológica, psiquiátrica. Los policías no son ni médicos ni paramédicos, con lo cual ellos advierten esa situación y utilizan el protocolo de intervención crítica. En lo que va de este 2025 tenemos más de casi 3.500 detenciones con 214 intervenciones de esta manera crítica y tenemos un hecho de este tipo. Usted me pregunta a mí como ministro si quiero tener un hecho. No, para mí como ministro un hecho en el que haya perdido la vida un cordobés ya me enciende las luces de alarma y ya es mucho. Es mucho, quisiera no tener ninguno, pero la casuística está indicando de que ese no sería un problema, pese
a que si bien no presenta o no parece ser un problema central, hay que prestarle debida atención y claramente hay que atacar con esto. Con lo cual, esos números se los doy porque creo que es la única forma de dimensionar cuántos hechos y cuántas intervenciones tenemos de este tipo y cuántos resultados de esta naturaleza tenemos. Pero, de cualquier manera, es una causa que se está investigando, en la que yo, por una cuestión de respeto, no me voy a meter en la investigación que está llevando adelante el fiscal Guillermo González. Lo que sí le digo es que a las 4 de la mañana, cuando el jefe de policía me llamó y me dijo que teníamos esta situación, inmediatamente el jefe de policía, Leonardo Gutiérrez, quien le habla como ministro, y el jefe de investigación criminal, el general Viete, nos pusimos arriba del tema y hasta el otro día, a las 2 de la mañana, en el que no le entregamos al fiscal absolutamente toda la prueba, garantizamos que ahí no se toque absolutamente ningún elemento de prueba que pueda entorpecer la investigación del fiscal, no nos quedamos tranquilos. Recién cuando le entregamos todo, nos quedamos tranquilos cumpliendo con tu deber, no nos quedamos tranquilos con el hecho, claramente, y vamos a seguir trabajando. Pero nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para que ese hecho llegue a la verdad. Juan Pablo Quinteros, le agradecemos por la participación en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Después de la palabra del ministro de Seguridad de la provincia, vamos a la pausa. En instantes, el análisis, la editorial de Alfredo Blanco aquí en Secretos del Poder. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio.
Bueno, la semana pasada en el programa dedicamos mucho tiempo a un tema que nos duele a todos, que es el tema de la pobreza. Ahora se han conocido algunos datos que yo diría es una buena noticia para el gobierno y probablemente para el conjunto de la sociedad, que son los datos que miden cuál es el porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza y cuál es el porcentaje que está por debajo de la indigencia. Vamos a ver, yo le voy a pedir que pongamos una diapositiva al director en el cual están los datos de pobreza e indigencia en porcentaje. ¿Por qué quería presentarles esto? Esto está puesto desde el segundo trimestre de 2016. Fíjense ustedes, este es el buen dato que además ha motivado expresiones de mucho entusiasmo del presidente, del ministro. ¿Por qué? Porque estábamos en un nivel del 52,9% en la medición anterior, que fue el primer semestre de 2024, y ha pasado a 38%. Es una buena noticia. Ahora, tenemos que advertir que ese 38,1% de personas bajo la línea de pobreza y el 8,2% de indigencia, en realidad lo que ha hecho ha sido volver un poco a los niveles que existían en los años 16, 17. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que es muy bueno que como consecuencia de que se ha estabilizado más el nivel general de precios y hay alguna recuperación en algunos sectores del poder de compra de asalariados, entonces esta es la buena noticia de que baja medido de esta manera la pobreza. Hemos dicho en otra oportunidad que hay varias formas de medir la pobreza. Esto es medirla por nivel de ingreso y, por supuesto, hay otras formas como es la pobreza multidimensional que toma otras variables. Pero lo concreto, digo, es una buena noticia para el gobierno y es una buena noticia para la sociedad. Pero tampoco es un éxito tan rotundo porque en realidad se nota mucho la caída como consecuencia que el primer semestre del año pasado había sido realmente muy malo. Esta es una buena noticia. Ahora, para que esta noticia se consolide y Argentina reduzca más los niveles de pobreza, hace falta que la economía crezca. Si la economía no crece, es muy difícil que vayan a bajar los niveles de pobreza. Y cuando vamos a hablar del crecimiento de la economía, nos obliga, en esta semana sobre todo, a hablar las restricciones que hay para que efectivamente Argentina recupere un sendero de crecimiento con estabilidad. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Recuerdan que el martes pasado presentamos todas las veces que Argentina fue al Fondo Monetario. Bueno, esta es la vez 23ª, dijimos. ¿Cuál es la razón por la cual estamos ante esto? Si bien el gobierno dice, bueno, no hay ningún problema y sin embargo hay algunos agentes económicos que parecen estar apostando de que vamos a tener una crisis un poco más aguda, en particular en el mercado cambiario. Básicamente porque aunque el ministro el domingo a la noche intentó llevar calma para que el lunes a la mañana no hubiese movimientos demasiado volátiles en los mercados, porque a pesar de que el ministro dice estamos bien, en realidad si estuviéramos bien no iríamos al fondo. ¿En qué no estamos bien? En que los esfuerzos del gobierno por recuperar niveles de reservas internacionales del Banco Central que le permitan ir levantando las restricciones que hay en el mercado cambiario, en realidad no dan resultados. Le voy a pedir al director que pongamos ahora un gráfico en el cual está la evolución de las reservas internacionales. En este gráfico, esa es la evolución. Fíjese usted, en enero del 2023, Argentina tenía 44.000 millones de dólares de reserva. En el 2024, bueno, en la segunda parte del 2023 comenzó la caída. Y aquí tenemos, en 2025, enero, febrero, marzo, estos son todos datos al primer día hábil de cada mes, y hemos agregado allí el del 27 del 3, es decir, de hace unos días. ¿Cuánto es el nivel de reserva? 26.000 millones. ¿Con cuánto empezó el gobierno del presidente Milei en reservas internacionales? Bueno, ahí tienen, es el dato correspondiente al primer día hábil de enero, que claramente eso subió, luego se estancó y finalmente cayó. ¿Por qué razón no aumentan las reservas si el Central ha comprado cantidades muy importantes de dólares?
No aumentan básicamente, primero porque hay una salida de dólares, que Argentina tiene que pagar deudas, pero además un dato importante es que cuando el gobierno decidió poner un tipo de cambio especial para las exportaciones, que es básicamente una devaluación implícita, que es decir, el 80% de la exportación se debe liquidar en el mercado único y libre de cambios, y el 20% restante se puede liquidar en el mercado financiero. Entonces el Banco Central solo obtiene el 80% de lo que Argentina exporta. Bueno, ahora estamos discutiendo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario debe mirar con mucho cuidado qué nos está pasando con la reserva y qué está pasando con la política cambiaria. En el gráfico siguiente, que me parece que se ve más nítidamente, el problema de la caída de reservas. Mira, ahí tienen mes por mes cómo cayeron, y ahí tienen 2025, han caído, todos los meses ha caído la reserva internacional. Por eso vamos al fondo. Vamos al fondo no porque estemos bien, sino porque tenemos un problema serio en el sector externo. Y si no resolvemos el problema del sector externo, difícilmente vamos a poder pensar en una macroeconomía equilibrada con una economía creciendo. El fondo ya ha dicho que la va a acompañar a Argentina. Nosotros habíamos planteado ya varios programas de que seguramente el fondo iba a otorgarle un préstamo. En realidad es un programa que se llama de facilidad extendida. Ya se sabe que son 20.000 millones de dólares. No se sabe todavía cómo va a ser el cronograma de desembolso, pero se sabe que son 20.000 millones de dólares. Ahora, sin embargo, en el mercado da la impresión de que hay sectores que todavía piensan que no va a ser suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto nos lleva finalmente a un punto que el gobierno no desea reconocer. El punto es si hay o no atraso cambiario. Más allá de las discusiones académicas, es muy fácil ver que Argentina, en términos cambiarios, ha perdido competitividad como consecuencia de que la devaluación tan brusca que hizo el licenciado Milei cuando asumió, en realidad, mes a mes, el dólar se fue atrasando porque la pauta de devaluación, el crawling peg, que era del 2% y que ahora es del 1%, claramente es menor a lo que evoluciona la inflación. ¿Cuál es la incógnita hacia adelante? Sabemos que el Fondo Monetario le va a dar 20.000 millones de dólares. Ayer, en una conferencia que hizo Kristalina Georgieva para la agencia Reuters, una periodista, además de hablar de las cuestiones de la economía global, le preguntó sobre Argentina. Y en realidad tuvo un juicio muy laudatorio sobre la política económica argentina. Es más, dijo que probablemente un primer desembolso de 40% no parecía ser una cosa desatinada, a pesar de que no va en línea con lo que es la tradición de los programas del fondo. Ahora, de todos modos, existen todavía interrogantes. Y me da la impresión que el gobierno, tratando de dar certidumbre para que haya menos volatilidad, no contribuye claramente a ese objetivo. El ministro Caputo habló el domingo a la noche con un periodista que se prestaba a que él pudiera desarrollar tranquilo sus ideas y dijo, estamos bien, no va a pasar nada, pero habló el domingo porque estaban mirando lo que pasaba el día lunes. Y el día lunes miran lo que pasaba el día martes. Me parece que lo más razonable sería que quizás no hablara tanto el ministro y que tuviéramos más información de cómo es el programa de facilidad extendida del Fondo Monetario Internacional. Para cerrar, digamos, como conclusión, hay noticias que son buenas, por eso le hemos puesto noticias buenas y malas en la economía argentina. Argentina no tiene opción, no tenía opción otra que concurrir al Fondo Monetario. Puede presentarle al fondo algunos resultados que serán música para los oídos del staff del fondo, como es tener superávit financiero o la reducción en la tasa de inflación, pero todavía falta mucho para que lleguemos a ese punto en que parece estar el gobierno diciendo de que hemos transformado la economía de una manera significativa. Mientras tanto, seguiremos teniendo pobreza y seguiremos teniendo volatilidades en el mercado cambiario. Lo seguiremos viendo seguramente en las semanas próximas.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Bueno, le decíamos al comenzar el programa que hoy tenemos invitados muy importantes y hoy tenemos la alegría de tener nada menos que al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster John Boreto, a quien le agradecemos que se haya hecho un tiempo para venir acá en medio de la cantidad de cosas que debe tener en la universidad. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Siempre es un gusto. Felicitaciones por este nuevo programa. Bueno, tengo una primera pregunta, John, que es obvia. En los últimos, digamos, desde que asumió el presidente Milei, hubo mucha tensión entre el gobierno y las universidades. Incluso hubo expresiones del gobierno que, además de ser falsas, eran casi ofensivas para el sistema universitario. Ahora, eso da la impresión que ha pasado y uno se pregunta, bueno, ¿cómo está la universidad? En este caso vamos a hablar de la Universidad de Córdoba, con el tema de los recursos. ¿Cuál es la realidad con la cual están lidiando cotidianamente? Bueno, la verdad es que la situación que tuvimos durante el año pasado de algún modo continúa, o sea, estamos en una situación crítica.
Sobre todo porque, bueno, como todos sabemos, no se aprobó un presupuesto, el país no tiene un nuevo presupuesto, lo que implica para el caso puntual de las universidades públicas que para gastos de funcionamiento el gobierno está enviando el mismo presupuesto que recibimos el año pasado, aún sin ninguna actualización. Recordemos que cuando se generaron las movilizaciones y demás, sobre todo las primeras, allá por marzo, abril de 2024, ahí el gobierno después recompuso las partidas de gastos de funcionamiento que en realidad venían congeladas por más de un año, incluso durante el último año del gobierno anterior. Ahí hubo una actualización que fue importante para gastos de funcionamiento, pero no se han vuelto a actualizar y a esta altura ya necesitaríamos tener una actualización porque parte de la inflación del año pasado, que fue menor, está afectando muchos de los costos que afrontamos en la universidad. Pero por otro lado, eso en cuanto a gastos de funcionamiento, que como sabemos representan menos del 10% del presupuesto global de la universidad. El resto son salarios. El resto son salarios. Y ahí en materia de salarios, durante todo 2024, durante todo el año pasado, hubo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, o sea, hubo una especie de licuación del poder adquisitivo del orden del 30-33% de los salarios de docentes y no docentes. Que forma parte, digamos, del ajuste que hizo... Claro, efectivamente, de modo tal que ya de por sí los salarios universitarios, como sabemos, vos has sido profe en la facultad hasta hace poco tiempo, nunca fueron significativos y realmente hubo una pérdida importante en este caso. Otro ítem que también sufrió una pérdida importante, porque ahí sí hubo recortes, es en todo lo que tiene que ver con los subsidios a los proyectos de investigación científica. Nosotros en la Universidad de Córdoba tuvimos que aprobar un fondo de emergencia para garantizar la continuidad del funcionamiento de ciertas áreas experimentales, ciertos laboratorios que requieren que los equipos sigan funcionando con determinados combustibles que hay que adquirir y que, digamos, han aumentado mucho al ritmo de la inflación. Los bioterios, determinadas áreas experimentales que no pueden discontinuar, que llevan adelante proyectos de investigación de muchos años y que, bueno, ahí en el caso de las partidas que vienen para solventar esos proyectos de investigación, esos fondos han sido congelados virtualmente. Ese es otro de los ítems, además de que se cortaron la totalidad de los fondos para obras públicas. Nuestra universidad tiene un programa propio de obras públicas que se fue generando con ciertas partidas que la universidad fue reservando para ese ítem. No es el caso de todas las universidades, es una política que la universidad viene llevando adelante, pero de todas maneras había un plan de infraestructura que financiaba muchas obras necesarias y que ha sido absolutamente paralizado. Una pregunta, algo que yo sé, pero que me gustaría que lo pusiéramos claramente para que los televidentes lo conozcan. Cuando comenzó este conflicto, antes de estas movilizaciones, hubo como un discurso oficial que hablaba de que eran una caja negra las universidades, que no se auditaban, que no... ¿Cuál es la realidad en el caso de la Universidad de Córdoba, digamos? No conozco... Puntualmente en el caso de la Universidad de Córdoba, en este momento se está ejecutando una auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación, que es el organismo encargado de realizar las auditorías universitarias. La Universidad de Córdoba y todas, a su vez, tienen un sistema de auditoría interna que constantemente lleva adelante un programa de controles a distintas áreas que tienen que ver con el manejo presupuestario y a su vez, durante un tiempo la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, realizaba en forma conjunta con estas unidades de auditoría interna esos procesos de auditoría. Luego se retira por una cuestión legal, digamos, la SIGEN. Nosotros ahora, nuestra universidad y varias otras, van a suscribir también un convenio con SIGEN para que
también estemos sometidos a las auditorías y a las recomendaciones sobre el manejo de las cuentas públicas en el marco de la autonomía que tiene la universidad, pero que también la SIGEN intervenga sobre las auditorías. O sea, no es cierto de que no estamos sometidos a procesos constantes, tanto de auditorías internas como de auditorías externas por parte de estos organismos. Por otro lado, en nuestro caso, hemos impulsado en nuestra gestión un programa de gobierno abierto que paulatinamente tiene como objetivo mejorar los grados de transparencia en toda la información universitaria, no solo la información que tiene que ver con las cuestiones presupuestarias, que son los recursos públicos que administramos en la universidad, sino con todos los otros indicadores que tienen que ver con los resultados de las actividades que realiza la universidad en materia de enseñanza, en materia de investigación, en materia de transferencia de asistencia técnica, etcétera, que realiza. Tenemos un portal de gobierno abierto de transparencia que vamos a profundizar, que forma parte de una política que estamos impulsando para justamente que la comunidad universitaria y toda la ciudadanía tenga acceso a lo que a la información de la universidad, digamos. No quiero que se me termine en bloque sin preguntarte, dejando de lado esta parte, yo creo que triste del comportamiento de algunos funcionarios nacionales con relación a la educación pública, pero sí preguntarte de una actividad que tiene la universidad, que vale la pena que sea difundida, que es esta actividad de las universidades populares. ¿Cómo es el programa y cuáles son los logros hasta el presente? Bueno, el programa de universidades populares, que fue impulsado por el rector Yuri, que me antecedió en la función, es un programa que vincula a la universidad con distintos gobiernos locales, con los municipios, para organizar en el ámbito de los municipios un espacio que se llama Universidad Popular, que lleva adelante procesos de capacitación de diversa índole dirigidas a la comunidad y en general enfocados a las problemáticas o a las realidades regionales, muchas vinculadas al entramado socioproductivo de cada una de las regiones. Tenemos ya suscrito convenios o acuerdos con casi 300 municipios y comunas de la provincia, y la verdad que los resultados son muy importantes porque las comunidades se involucran, llevamos adelante distintos programas de capacitación, como digo, muchas veces los lleva la propia universidad o muchas veces los certifica la universidad porque se trabaja también con las propias capacidades que hay en las regiones. Pero bueno, es un vínculo que la universidad ha logrado con el territorio que es muy importante, porque nosotros sostenemos que la universidad tiene que impactar más allá de las actividades tradicionales, que las necesidades hoy por hoy de formación de nivel universitario no se reduce a las carreras de grado o posgrado, sino que hay otros conocimientos que son necesarios impartir en otros formatos. Bueno, las universidades populares recogen parte de esa oferta. La Escuela de Oficios también, que prepara en oficios, también va en esa línea. O sea, se combina también ambos proyectos porque muchos de las formaciones de oficios se desarrollan en las universidades populares. Así que la verdad que eso nos da una presencia y de alguna manera nos hace cumplir de un mejor modo el rol que la universidad tiene como su rol social, digamos, su responsabilidad social, habida cuenta de que está sostenida por los aportes que realiza la comunidad. Te hago una última pregunta, me están haciendo señas que se me acabe el bloque, que es la siguiente. Los rectores de las universidades tienen una instancia que es el Consejo Interuniversitario. ¿Están pensando cómo resolver este problema de la restricción de recursos? Bueno, nosotros constantemente, por un lado, estamos apelando a que haya un diálogo con el gobierno para que pueda comprenderse la necesidad de, en un marco de austeridad, en un marco de respeto por una situación crítica que vive la economía del país, podamos contar con los recursos que necesita
para funcionar una institución universitaria. Por otro lado, también cada una de las universidades hace sus propios esfuerzos para generar recursos a través de actividades de asistencia técnica, de transferencia de servicios. Es decir, no es que las universidades solamente están descansando en que vengan recursos, sino en, por un lado, que esos recursos sean asignados y aplicados de modo eficiente, de modo austero, detrás de los fines prioritarios que tiene la universidad, y al mismo tiempo también generar recursos, porque parte de los objetivos que yo creo que las universidades deben desarrollar, digamos, en la actualidad, en su vinculación con la sociedad, es mejorar su vínculo con los sectores socioproductivos, hacer que las investigaciones, que los proyectos de desarrollo que se producen en las universidades se transformen en innovaciones que impacten en el sector productivo. Y eso también puede, digamos, en un proceso consolidado, puede también generar recursos a las propias instituciones universitarias. John, muchísimas gracias, que nos has distinguido con tu presencia en el piso. Vamos a ir ahora a una pausa y cuando retornemos volvemos a hablar de economía. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Qué problema el de los economistas, no dejar de hablar nunca de las buenas y de las malas, aun cuando es el día del cumpleaños del economista Marcelo Capelo, que nos está acompañando esta noche. Bienvenido, buenas noches y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Un gusto acompañarnos. No tenemos torta para convidar, ¿no? Pero tenemos algún par de preguntas del licenciado. Tenemos alguna pregunta. Uh-huh. Por supuesto, en esta semana la pregunta es: ¿cuál va a ser el efecto si es que Argentina acuerda finalmente el programa de facilidades extendidas por 20.000 millones, que ya prácticamente el fondo lo ha planteado? ¿Cuál puede llegar a ser el efecto, sobre todo mirando las situaciones del mercado cambiario? Bueno, recién te escuchaba en la editorial, Argentina tiene un problema de reservas desde hace ya bastante tiempo. Son negativas inclusive. Sí. Y el FMI se creó para países que tienen problemas de reserva en el fondo, problemas de pagos, problemas de no tener reservas, que están vinculados a algún otro problema de la macroeconomía, ¿no? Y bueno, dado que hay equilibrio fiscal, que era un tema que siempre el fondo miraba, es más, solía haber planes graduales para bajar el déficit y ahora se lo bajó en un año a 0. El tema es las reservas y detrás de las reservas la cuestión cambiaria, ¿no? Ahora, vos lo dijiste recién, Alfredo, en los últimos meses el gobierno compraba en el mercado de cambios divisas, o sea, en el mercado de cambio entre exportaciones, importaciones y otros, había un exceso de oferta que lo compraba el gobierno, pero las reservas caían y era por los dólares que había que pagar de deuda. Deuda con el mismo fondo y deuda con privados. Entonces, el acuerdo con el fondo, lo primero es que el fondo le va a prestar al gobierno de Argentina los dólares que Argentina va a usar para pagarle al fondo en los próximos 4 años. Entonces, va a dejar de perder reservas por ese motivo. Además, con un acuerdo con el fondo y además ya cuando se salga del cepo, se supone que Argentina, y si baja el riesgo país de nuevo, que subió bastante en estos últimos días, Argentina va a poder de nuevo endeudarse en el exterior y conseguir dólares, y le va a pagar a los privados también los dólares que vencen de la deuda con dólares que les tomas prestado, va a ser rollover y tampoco le van a caer las reservas por el hecho de pagar la deuda a los privados. Sí. ¿Y qué estaría quedando? Bueno, estaría quedando los dólares que genera la balanza comercial, el turismo, etc. Y ahí Argentina estaba bien el año pasado, este año ya no está tan bien porque el dólar está un poco bajo, ¿cierto? Porque hay un 20% del blend que no entra al central. Claro, un 20% va al CCL, no entra al central. Escuché que también mencionabas eso. Parece que el Fondo Monetario viene presionando por ese 20%. Ahora, claro, si ahora se eliminara ese 20% y toda la exportación fuera por el tipo de cambio mayorista oficial, para el agro, por ejemplo, sería un nuevo cimbronazo con precios bajos. Entonces necesitaría o un tipo de cambio más alto para compensar o menores derechos de exportación, que bajaron este año. En ese caso el agro va a pedir que se prolongue todo el año la baja porque llega hasta junio. Ahora, si el gobierno le llega a decir al agro que la prolonguen ahora todo el año, no le van a liquidar más. Claro. El gobierno necesita seguir diciendo que en junio termina esa medida para que se liquide. Y de última, por ahí lo termina prorrogando después o lo vuelve a implementar en los últimos meses del año, ¿no? Pero está ese tema. Y si el tipo de cambio está un poco atrasado, que yo creo que no está muy atrasado, y además hay otro tema, y es que Argentina no va a tener a futuro un tipo de cambio alto. Argentina tradicionalmente, cuando dejaba atrasar el tipo de cambio, decíamos, va a tener que devaluar mucho porque le va a hacer falta un tipo de cambio alto para exportar más, sobre todo para importar menos. Implicaba salarios más bajos, consumir menos, importar menos. Pero lo que ha cambiado, o está cambiando en Argentina año a año, son los dólares que genera el sector de energía y de minería. Y ya privados y del sector público mencionan, proyectan
que hacia 2030 Argentina va a exportar 30.000 millones de dólares extra en petróleo y gas, y además falta minería, que también ahí en litio y en cobre estamos progresando mucho, para tener una relación, 30.000 millones de dólares es lo que exporta el campo, ¿no? O sea, va a haber otros 30.000 extra por la energía, o sea que es de alto impacto. O sea, Argentina, para mí, en 2, 3 años, no va a ser un país de tipo de cambio alto, sino más bien un país de tipo de cambio relativamente bajo, como podría ser el de hoy. ¿Cierto? Porque va a haber muchos dólares que se van a ofrecer en el mercado. Es decir, en por las esto exportaciones. le tenemos que dar la derecha a Caputo y el presidente en el sentido de que no va a haber una devaluación que pueda llegar a impactar en la Yo estoy hablando de acá a algunos años, ¿cierto? Entonces, después digo, si suponte en 2 años Argentina, por ese flujo creciente de exportaciones, va a tener un tipo de cambio que no va a ser alto, y ahora es un tipo de cambio relativamente bajo también. ¿Y por qué deberíamos pasar por 2 años de tipo de cambio alto, mucho más alto que la actual? Yo creo que esa transición debería ser con un tipo de cambio más alto que la actual, pero no mucho más alto, porque después viene el efecto de lo que recién mencionábamos de la energía y la minería. Claro que en el gobierno no quieren saber nada con tocar para nada el dólar, ¿cierto? Ni siquiera el 1% mensual del crawling peg. Y ahí debe ser el presidente. El presidente debe ser alguien que se monta en una posición, debe ser muy difícil sacarlo. El ministro le debe decir, mirá, aflojemos un poco. Yo lo que haría es que el 1% siga mensual como piso de una banda cambiaria. O sea, que como mínimo el dólar sube 1%. Y pondría un techo de la banda que inicialmente no esté muy arriba del 1%. Por ejemplo, que como máximo aumente 2%, que era el crawling peg anterior. Claro. Y que después esa banda se vaya ampliando de manera que recién hacia fin de año ya implique un dólar que a lo mejor sería 15-20% más alto, que no estamos hablando de ninguna maxi devaluación. Claro. Y le permitiría al gobierno a lo mejor que la inflación no baje mucho más de lo que ya bajó, pero llegar a las elecciones diciendo que logró bajar mucho la inflación y la pobreza, ¿cierto? Y me parece que esa es la posición que podría aunar la posición del gobierno y la del fondo, porque en el fondo evidentemente le deben decir, la plata no la podés usar para intervenir en el mercado de cambios con un crawling peg del 1% mensual. Bien. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, porque tenemos como mucho más para seguir hablando de este tema. ¿Lo despedís vos? Sí, yo lo despido. De paso lo saludás para el cumpleaños. Porque todos los años yo lo saludo por su cumpleaños, Marcelo, pero este año no lo hice porque sabía que lo íbamos a tener acá. Muchísimas gracias, Marcelo. Y seguramente te vamos a volver a invitar porque esta es una novela que todavía tiene mucho para desarrollar. Tiene unos cuantos capítulos. Muchísimas gracias. Nos vamos, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos aquí en la pantalla de Canal C. Buenas noches.